Buenos días, mi nombre es Angélica Monterrosa, soy médica, hago parte del grupo de investigación Salud de la Mujer de la Universidad de Cartagena. En meses anteriores estuvimos adelantando una investigación que se titula Médicas Generales Colombianas y la percepción de discriminación social colectiva en la pandemia del COVID-19. Históricamente se ha observado que situaciones epidemiológicas que generan alerta sanitaria se pueden generar cambios en la dinámica y en la conducta social, debido a comportamientos sociales indeseados, tales como actos discriminatorios, sobre todo hacia el personal de la salud, estigmatización a quienes tienen o han tenido la enfermedad en cuestión, violencia, y todo esto se traduce como una lucha por la supervivencia y por querer permanecer libres de la enfermedad. Adicionalmente, genera unas implicaciones emocionales en donde se destaca el miedo, la ansiedad, el estrés, precisamente por la incertidumbre. Por lo tanto, el objetivo del estudio fue identificar la percepción de discriminación social y estimar su asociación con el estrés, el miedo y la ansiedad en médicas generales de Colombia, laborando durante la pandemia del COVID-19. En cuanto a la metodología, se llevó a cabo un estudio de corte transversal analítico que hace parte del proyecto de investigación DICEU, que traduce dinámicas psicosociales en universitarios. La población estudio fueron médicas generales que estuvieran laborando durante el mes de marzo del 2020 en Colombia. La encuesta se realizó por medio de Google Forms, fue electrónica y se llevó a cabo desde los días del 1 al 5 de abril, días en los cuales se alcanzó el tamaño de la muestra que se tenía previsto. Cabe recordar que durante estos días, primero, ya estábamos en cuarentena obligatoria. Segundo, aún no habían habido fallecimientos del personal de la salud en nuestro país, pero sí abundaban las denuncias por las múltiples expresiones de discriminación. El análisis estadístico se llevó a cabo con Stata y se determinó un valor de P significativo por debajo de 0.05. Se aplicó un cuestionario que tenía unas preguntas sobre características sociodemográficas y otras relacionadas con temores y percepciones en relación con la pandemia y el trabajo médico. Y además se aplicaron 3 escalas. Una sobre el miedo al COVID, la cual fue validada justo en el momento de la pandemia, está en inglés, el test de estrés laboral y el test de ansiedad generalizada o GAT-7. Con los resultados se llevó a cabo la clasificación en 2 grupos de acuerdo a tener presencia o ausencia de percepción de discriminación. El total de la población encuestada fueron 316 mujeres, de las cuales 124, es decir, el 39.3% de ellas, tenía presencia de percepción de discriminación, mientras que 192 o el 60.7% de ellas tenía ausencia de percepción de discriminación. Aquí vemos algunas características. La mediana de edad entre los 2 grupos fue la misma. Aquellas mujeres que no tenían percepción de discriminación trabajaban mayormente en áreas urbanas, y también vemos algunas preguntas relacionadas con temores sobre el coronavirus. Vemos que la mayoría de estas preguntas tuvieron mayor porcentaje en el grupo de médicas con percepción de discriminación, y estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Algunas de ellas fueron temor a ser portador asintomático del virus, temor por haber previamente tenido pesadillas con el COVID, sentir deseos de mudarse de casa para prevenir llevar el virus, sentirse decepcionado del trabajo médico, sentir angustia de saber que todos los días tenía que levantarse a trabajar, e incluso haber considerado la posibilidad de renunciar al trabajo para protegerse a sí mismo y a su familia. En cuanto a la escala del miedo, se compone de estas preguntas, y también podemos ver que la mayoría de las preguntas tuvieron una mayor puntuación en el grupo de médicas con percepción de discriminación. Se encontró que 8 de cada 10 médicas encuestadas sentían mucho miedo al COVID. Aquellas preguntas que tuvieron mayor puntuación en el grupo de las médicas con percepción de discriminación, y esta diferencia fue estadísticamente significativa, fueron: primero, tener miedo a perder la vida por el COVID. Segundo, sentirse ansioso al ver noticias sobre el COVID y no poder dormir precisamente por la preocupación del virus.
Asimismo, el test de estrés laboral, el cual tiene un punto de corte de 25, vemos en la franja roja que tanto el grupo de percepción de discriminación como las que no tuvieron percepción de discriminación tuvieron un puntaje por encima de 25, lo cual indica que ambos grupos tienen algún grado de estrés laboral, siendo mayor la puntuación en el grupo de las médicas con percepción de discriminación. Algunas de estas preguntas las vemos en la parte superior derecha de la diapositiva y todas estas preguntas tuvieron mayor puntuación en el grupo de las médicas con percepción de discriminación. Algunas de estas eran imposibilidad para conciliar el sueño, tener cefalea, cansancio, fumar y comer más de lo habitual, sentir de vez en cuando ahogo, sudoración y palpitaciones. También vemos en la diapositiva los resultados de la escala de ansiedad. Esta escala permite evaluar la presencia y la severidad de ansiedad. También vemos en la franja roja la puntuación de cada uno de estos grupos, siendo mayor en el grupo con percepción de discriminación. Algunas de estas preguntas eran sentirse nervioso o alterado, no poder dejar de preocuparse, dificultad en relajarse y poder estar tranquilo, o sentirse a menudo irritado o enfadado con facilidad. Vemos en la parte inferior que esta escala también nos permite determinar si existe o hay presencia de ansiedad o no la hay, y vemos como con una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos, aquellas médicas con percepción de discriminación tuvieron mayor ansiedad y sí tuvieron ansiedad con respecto a las del otro grupo. Se llevó a cabo una regresión logística no ajustada, la cual quería determinar la asociación entre estas tres variables, ansiedad, estrés laboral y miedo, con la percepción de discriminación, encontrando así que tanto la ansiedad como el estrés laboral se asocia a 2 veces el chance de la percepción de discriminación, siendo estadísticamente significativo. Siendo así, podemos concluir que aproximadamente 4 de cada 10 o el 40% de aquellas mujeres que fueron encuestadas informaron haber tenido percepción de discriminación social por la comunidad por el hecho de ser profesionales en el área de la salud. Igualmente, como se decía previamente, la percepción de discriminación se asoció a 2 veces el chance o la posibilidad de tener trastornos de ansiedad y de estrés laboral. Y aunque no fue estadísticamente significativo en la regresión, igualmente se encontró alta presencia de síntomas de miedo relacionados con el COVID, que incluso fue mayor en el grupo de las médicas que habían percibido discriminación social. Por lo tanto, es necesario que existan medidas para disminuir esta discriminación y los programas de intervención y de prevención en salud mental sean fortalecidos. Muchas gracias.